Hola a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a otro webinar. En esta ocasión vamos a hacerlo de forma grabada. El video va a quedar aquí como material para que todos ustedes puedan acceder a él en caso de que lo necesiten, y puedan revisarlo una y otra vez por si es que les quedó alguna duda. Hicimos este contenido específicamente porque sabemos que es muy contingente y está generando muchas dudas actualmente. Entonces, decidimos hacer esto y adelantarlo y hacerlo de una forma la más rápida posible para que puedan contar ustedes con toda esta información y poder tener como este panorama claro y poder tomar decisiones en función a esto. Así que les presentamos la agenda. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero, vamos a desarrollar el tema de la Ley de Protección del Empleo, todo lo que ustedes necesitan saber respecto a esta nueva ley. Sabemos que están generando, como decía al principio, muchas dudas, así que la idea es tenerlos a ustedes constantemente informados sobre la actualidad. Y después vamos a pasar a la resolución de dudas. Nosotros estuvimos recolectando sus principales dudas respecto a este tema. Recibimos muchas dudas, así que ahí vamos a estar haciendo como un resumen de todo lo que recibimos, porque habían algunas que se parecían mucho, así que estuvimos haciendo un resumen, las consolidamos y la idea es poder resolverlas todas. Y les presento en esta ocasión a nuestra estrella de hoy. Hoy día nos acompaña Pablo Acevedo, que nos va a estar explicando todo este tema de esta nueva ley. Pablo es abogado de la Universidad de Concepción, ha hecho diferentes máster en Derecho en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, también un programa de negociación, es socio fundador en Flores y Asociados Abogados. Él está muy metido en todos estos temas de asesoramiento legal, principalmente a emprendedores, a áreas de investigación y desarrollo. Trabaja con clientes de distintas áreas, de distintos rubros en todos estos temas. También fue asesor legal en Fundación Chile y Universidad de Concepción, viendo principalmente temas de aspectos legales y de propiedad intelectual. Y también tiene experiencia como docente, así que este perfil a mí en particular me gusta mucho porque son personas que por un lado tienen mucho conocimiento en la materia tal cual, y por otro también saben explicar, porque no todas las personas que saben mucho saben explicar, así que es muy importante que tenga también esa patita como de docente. Eh, bueno, 7 años de experiencia en docencia, principalmente en gestión tributaria, finanzas, derecho, negociación en diferentes universidades, ¿ya? Así que tenemos aquí una persona específica para hablar de este tema. Como les dije, al final vamos a pasar a una parte de preguntas donde vamos a leer ahí puntualmente todo lo que nos dejaron, y ahora en función del tiempo voy a darle el pase a Pablo para que pueda proyectar él y contarnos de qué se trata esta nueva ley que ha generado tanto de qué hablar. Muchas gracias por la tremenda presentación y además por esta invitación a exponer. Voy a buscar mi presentación y tal cual como mencionas, voy a tratar de ser lo más pedagógico posible para Ujú. explicar una ley que salió en muy poco tiempo y que ha costado mucho entender, no tanto por lo compleja de sí, sino por la complejidad de todo el contexto en el que se dictó, ¿ya? Entonces acá vamos a partir hablando un poco de este contexto. Esto es lo que vamos a hablar. Contexto es la ley y preguntas. Obviamente que esta ley se dicta en un contexto donde el coronavirus, COVID-19, viene a darle un golpe de gracia probablemente a nuestra economía de lo que ya venía siendo una baja y que se venía resintiendo mucho a propósito de todo lo que viene de octubre del año pasado, la explosión social. Y esto se grafica obviamente en que la ley parte como base y toma como base los hechos que parten con el COVID-19, pero el contexto y muchas de las explicaciones y de las normas tienen algo que ver con octubre del año pasado, como lo vamos a ver. Y esta ley viene a proteger, como lo dice su nombre, el empleo. Es una ley de protección del empleo, y esta protección del empleo lo hace privilegiando la continuidad laboral y además protegiendo la caja de los empleadores.
y vamos a ver acá cómo funciona y naturalmente después a través de sus preguntas tratar de resolver todas sus dudas. La Ley de Protección del Empleo se dicta para hacer frente a una situación bien compleja de las empresas, donde frente al cierre, a propósito de actos de autoridad o a propósito de ventas a la baja y de problemas en la venta, había puesto a muchas empresas en la disyuntiva de si acaso podían o no desvincular a sus trabajadores, incluso invocando una causal del Código del Trabajo muy controversial, que es la de caso fortuito fuerza mayor. El caso fortuito fuerza mayor, para explicarlo muy brevemente, es una causal que hubiese permitido a los empleadores desvincular, despedir a sus trabajadores sin pagar aquellas prestaciones de indemnización que son propias del derecho laboral cuando se pone término, por ejemplo, por necesidades de la empresa. Si hubiese sido posible invocar esta causal, los empleadores hubiesen podido haber puesto término a los contratos invocando esta causal sin pagar indemnización. Esto fue muy polémico porque justamente el mes pasado la Dirección del Trabajo sacó un dictamen muy controvertido donde da un poco de luces, no tanto al despido aplicando esta causal, pero sí a poder suspender los contratos invocando esta causal y por lo tanto suspendiendo los efectos del contrato se hubiese permitido eventualmente que por un lado los trabajadores no prestaran los servicios, no fueran a trabajar, pero por otro lado, que era lo complejo, que los empleadores no pagaran la remuneración y las prestaciones del contrato de trabajo. Frente a esta disyuntiva, y como parte de una serie de paquetes y de medidas del Ejecutivo, se aprueba esta ley, y esta ley zanja varias dudas, y plantea un mecanismo que vamos a hablar ahora, pero también genera algunas otras dudas de implementación, que probablemente son las que van a dominar sus preguntas. Esta ley, por un lado, deja claro y dice que desde la vigencia de esta ley, por algún plazo, tras su vigencia, no va a ser posible que los empleadores despidan a la gente invocando la causal de caso fortuito fuerza mayor. Esto que si bien no se ha hablado mucho durante la vigencia de la ley, porque se ha hablado más de los beneficios, es de suma importancia porque zanja una discusión muy importante. Ese caso, esto se puede o no invocar como caso fortuito fuerza mayor. Lo zanja la ley porque probablemente esto iba a ser discutido posteriormente en los tribunales. Se le ahorra ahí a los tribunales tener que zanjar esto. La verdad que la ley ya lo dice, no se puede hacer. No obstante, sigue vigente la posibilidad, acreditando sus causales, de que el empleador pueda poner término a través de necesidades de la empresa. También es importante tenerlo presente. Eso no cambia y tampoco cambia la forma de invocar esta causal. Como ambos extremos, el despido por necesidades de la empresa y por caso fortuito fuerza mayor, son dos extremos que tienen de alguna forma afectados al empleado por un lado y al empleador por el otro, esta ley genera un espacio alternativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si la ley hubiese permitido, si se hubiese permitido la desvinculación por caso fortuito, el trabajador se hubiese visto afectado por no recibir indemnización. Pero por otro lado, si la dictación de esta ley, si frente a la contingencia el empleador hubiese tenido que despedir, invocando necesidades de la empresa, la afectación a la caja de los empleadores hubiese sido tremenda. Y eso naturalmente hubiese desencadenado en un mismo problema porque muchos empleadores, al no poder pagar estos cargos, hubiesen caído en insolvencia, eventualmente en liquidación concursal y generar a la larga el mismo efecto de desempleo. Esta ley genera una especie de efecto intermedio porque al permitir la suspensión de los efectos del contrato, hace que por un lado los trabajadores sigan con la continuidad de su contrato de trabajo, pero por otro lado le baja la carga de la caja de las empresas, ya que al acogerse a este beneficio, o alguno de los beneficios que la ley contempla, permite aliviar el flujo de caja mensual. ¿Ya? Y ese es un principio que es muy importante tenerlo presente. Esta ley es para la protección del empleo, es decir, esta ley procura la continuidad de los contratos de trabajo. A diferencia de lo que mucha gente piensa, y una de las preguntas que llega es bien interesante, aquí, en virtud de esta ley, no se produce el despido de las personas. La suspensión del contrato de trabajo, la suspensión de los efectos del contrato, implica que continúa la relación laboral, implica que no deja de ser trabajador ni deja de ser empleador, tan solo que los efectos del contrato se suspendan. Y eso es sumamente importante. Espero ser lo más claro que pueda en estas explicaciones. Una sola advertencia, voy a ocupar términos lo más cordiales y blandos posibles para no caer en las asperezas de la ley,
Espero que si hay algún colega abogado escuchando no se espante, pero creo que es mucho más fácil las explicaciones que tengan este contexto, ya que la ley de por sí es bastante árida en la forma de explicar muchas de sus cosas. Entrando en materia, esta ley propone 3 alternativas para que el empleador pueda escoger. Una no es tan alternativa para el trabajador, y dentro del marco de estas alternativas poder ver cuál es la que más se ajusta a su situación. La ley plantea, por un lado, y como primera alternativa, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo de pleno derecho por el solo Ministerio de la Ley en virtud de un acto de autoridad. La ley también plantea como segunda alternativa la suspensión del contrato de trabajo por un acuerdo, es decir, un pacto, un mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Y la tercera alternativa es el pacto de reducción temporal de jornada de trabajo, y como lo dice su nombre, al ser pacto también es un mutuo acuerdo. Es decir, una primera distinción que tenemos que hacer acá es que estos 3 mecanismos que ofrece la ley, que son alternativos, es decir, es uno de los 3, no 2 ni 3 al mismo tiempo, respecto de un mismo trabajador, estos 3 mecanismos, 2 de ellos requieren el consentimiento del trabajador, y uno de ellos no requiere el consentimiento del trabajador porque opera de pleno derecho. Es decir, dadas las circunstancias descritas en él, cuando ocurren, se gatilla automáticamente esta causal, sin necesidad de que el trabajador esté de acuerdo. Esa es la suspensión del contrato por acto de autoridad, que es de pleno derecho. Vamos viendo una a una. Como les dije, suspensión de los efectos del contrato de trabajo por acto de autoridad, que es de pleno derecho. Segundo, pacto de suspensión del contrato de trabajo, que es de mutuo acuerdo. Y tercero, pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, que también es de mutuo acuerdo. La primera causal lo que pide es que cuando existe un acto de autoridad, ya, y para estos efectos, si bien la presentación dice que fue publicado ayer, fue una presentación que di el día siguiente a la dictación del acto, si existe un acto de autoridad en cuya virtud se dicten medidas sanitarias o de seguridad que implican una paralización, como dice la ley, estoy casi citándolo textual, y que se parecen las actividades económicas, aquí lo que ocurre es que en virtud de este acto de autoridad, la ley declara que se suspenden de pleno derecho y por el solo Ministerio de la Ley los efectos del contrato de trabajo. Digámoslo acá en un sentido bastante simple. Un local comercial que esté ubicado, por ejemplo, en la comuna de Las Condes, el día de hoy, estamos a 15 o 16 de abril, el día de hoy la comuna de Las Condes se encuentra afectado por un acto de autoridad que declara la cuarentena, lo cual implica que todos los negocios, todos los locales y todas las actividades, excepto las exceptuadas por la acto de autoridad, deben cerrar y deben cesar sus actividades. Todos aquellos trabajadores y todas aquellas empresas y actividades que no están exceptuadas por la acto de autoridad, es decir, las que tienen que cerrar, los contratos de trabajo se entienden automáticamente suspendidos por el solo Ministerio de la Ley. ¿Qué significa esto? Que aun cuando no concurra la voluntad del trabajador, el empleador, dando cuenta de que existe este acto, inmediatamente lo puede invocar. Y para estos efectos lo que tiene que hacer el empleador es, mediante una declaración jurada y ciertas declaraciones en la página de la AFC, dar cuenta de que ha ocurrido este acto y que se va a acoger a los efectos de esta suspensión. Importante decirlo que en este acto no requiere el consentimiento de los trabajadores, pero sí requiere informarlo, y esta información, para estos efectos, dado que probablemente estén todos en sus casas, basta que sea a través de los medios de comunicación formales que tenga la empresa. El empleador, al acogerse a este beneficio, ya implica que puede, en virtud de la suspensión, solamente pagar aquellas prestaciones que le impone la ley, que son básicamente las cotizaciones previsionales y de salud, ¿ya? Y pagando el 50% de los cargos por la ley de accidentes del trabajo, y solo pagando por el tiempo que dure esta suspensión de pleno derecho, solo pagando estas prestaciones, queda liberado de pagar las demás prestaciones del contrato de trabajo remuneratorias al trabajador. Es decir, solo pagando esto, se cumple el efecto de la ley, y en virtud de este aviso que da y de las demás informaciones que tiene que cargar el sistema, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, el trabajador en ese mes, o por la proporcionalidad del mes, lo que corresponda por el acto de autoridad, va a recibir su sueldo ya no del empleador, sino que lo va a recibir de la AFC, con cargo en primer lugar
a sus fondos de la cuenta individual de capitalización de cesantía, y una vez agotados los fondos de la cuenta de cesantía, con cargo al pilar solidario de los fondos de cesantía, ¿ya? Y la ley establece una proporcionalidad, una tasa de reemplazo que es decreciente y que va a hacer, por lo cual va a cubrir su sueldo desde el primer mes en adelante. El primer mes la tasa de reemplazo es 70% de la remuneración, y así sucesivamente va bajando 55%, y los porcentajes que están hoy día publicados en la ley en el sitio web que explica esta ley, protecciondelempleo.cl, ¿ya? Entonces, acá es muy importante tener presente que estos efectos se producen por el solo Ministerio de la Ley, por el solo hecho de dictación de los actos de autoridad, ¿ya? Y siendo el empleador el que se da cuenta de esto, da el aviso y se producen estos efectos. Es importante tener en cuenta de que si el empleador, por las razones que estime, no quiere acogerse a estos beneficios porque, por ejemplo, él estima que pueden, sin incumplir el acto de autoridad, por ejemplo, teletrabajar, pueden existir pactos de continuidad que exceptúen esta norma, y por lo tanto personas que en condiciones normales y sin mediar este acuerdo hubiesen estado suspendidos sus contratos, mediante un acuerdo directo entre las partes, empleador y trabajador, se puede dar continuidad, ¿ya? Continuidad que debe quedar por escrito, y acá, aplicando las normas generales, va a estar un anexo de continuidad que diga que, por ejemplo, se va a teletrabajar, aprovechando que tenemos también una ley de teletrabajo dictada en este mismo contexto. Y esta, una duda que se repite mucho, este anexo de continuidad basta que se suscriba mediante las formas que hoy día permite la ley, y entre esas formas están las que permite nuestra ley que autoriza y que es bastante antigua, no es nueva, sobre la firma electrónica. Basta que estén con firma electrónica simple, o sea, cualquier tipo de signo o impresión digital que se agregue al documento que denote un consentimiento, bastará para que el anexo surta sus efectos. Importante tener presente de que no solo esta ley, sino que el contexto en el que vivimos y todos los cambios de paradigma, sobre todo a propósito del hecho de no poder acceder a ciertos servicios presenciales, nos va a obligar a adaptarnos, y el cambio cultural y de transformación digital va a ser sumamente importante. Estas herramientas de firma electrónica existen hace muchos años y eran subutilizadas, ¿ya? Ahora, para acceder a este beneficio, y espero no ser muy disperso en la explicación que estoy dando, para acceder a este beneficio, que es el de suspensión de pleno derecho por el acto de autoridad, los trabajadores deben estar regidos por el Código del Trabajo, ya estar afiliados al seguro de desempleo, y además registrar las cotizaciones mínimas que exige la ley, que en este caso de la suspensión tienen que ser 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses, o 6 continuos o discontinuos durante los últimos 12 meses, ya en la medida que al menos 2 se registren con el mismo empleador en los últimos 2 meses. Esto suena un poco complicado de entender, pero es cosa de calcular y ver bien en sus cartolas si cumplen o no con este requisito. Lamentablemente, esta ley aprovecha los beneficios del seguro de cesantía, pero esto implica, naturalmente, como le dice su nombre, estar afiliado al sistema y además tener contrato de trabajo. Esto deja fuera, por lo tanto, a las personas que su relación con sus empleadores no están regidas por un contrato de trabajo, es decir, el empleo informal, aquellos que están además con boleteo, que están prestando servicios, tampoco están afectos, y aquellos que por distintas razones no estén afectos al seguro de desempleo. Podría ocurrirse, por ejemplo, los jubilados, ¿ya? Además, también aquellas personas que no cumplen con este requisito mínimo de cotización. Todas estas personas no pueden acceder a este beneficio. También es importante hacer presente que, acogido este beneficio, los sueldos, las remuneraciones de los trabajadores se van a pagar en primer lugar con las cuentas de capitalización individual, y una vez agotadas, con cargo al pilar solidario del seguro de cesantía. Esto implica que la ley al menos va a asegurar que se paguen los porcentajes y las proporciones en los montos decrecientes que indica la ley, incluso si el trabajador no tiene fondos suficientes en sus cuentas de capitalización individual. Este fue un punto muy controversial cuando se tramitó la ley que se tramitó muy rápido y que salió para estos efectos de muy buena forma, pero con mucha controversia, porque mucha gente alega, y es una alegación bastante sensata, de que una vez terminado esto, la gente se va a consumir sus cuentas de capitalización individual. Eso es cierto,
y para eso también hay que tener presente de que es una ley de emergencia justamente para paliar y aminorar los efectos de esta contingencia. Ahora, el hecho de que se vaya primero a cargar las cuentas de capitalización individual y luego a la cuenta del pilar solidario, dice relación con que esta ley no distingue el tipo de trabajador al cual se puede acoger. Puede ser alguien que gane el sueldo mínimo, como alguien que tenga un sueldo como ejecutivo y que también se acoja a esta norma, incluso dueños de empresas, en la medida que cumplan los requisitos y además que tienen tope esta norma. Y la gracia de eso está justamente en que es sabido y es conocido de que aquellas personas que tienen mayor sueldo tienen mayor capitalización individual, es decir, la gente que gana más plata tiene más capitalización y más fondos, más recursos en su cuenta individual de capitalización de desempleo. Por lo tanto, esas personas van a demorar más tiempo en llegar a los fondos públicos, que es de la cuenta del pilar solidario. En cambio, la gente que gana menos sueldo tiene mucho menos plata en sus cuentas de capitalización individual, por lo tanto es muy probable que se consuman antes sus cuentas y pasen más rápido al pilar solidario, es decir, la ayuda pública le llega más rápida, a diferencia de la gente que tiene sueldos más altos, a quienes la ayuda pública le va a llegar mucho después, y que se entendió en la discusión parlamentaria que hubiese sido injusto que los que ganen más plata y tienen sueldos más altos, por lo tanto, hubiesen recibido ayuda pública desde un comienzo y proporcionalmente recibir más beneficios que la gente que gana menos. Importante hacer esta distinción, que es la explicación oficial, ¿no? Nos guste o no, pero es el por qué se sigue este orden de relación. ¿Ya? Ahora, les insisto que aquellos que los que no estén regidos por el Código del Trabajo y que no estén afiliados al sistema de seguro de desempleo no pueden acceder, como tampoco aquellos que hayan firmado y acordado con su empleador de manera expresa la continuidad de sus labores, como les contaba recién. ¿Ya? Y además, aquellos que estén con licencia médica o un subsidio de incapacidad laboral, ¿ya? O motivo de salud, mientras estén con licencia, que es el ejemplo más fácil de entender, tampoco pueden acogerse. Es decir, si yo tengo personas con licencias vigentes, licencias médicas, solo se les puede someter y acoger a este beneficio una vez que termine su licencia y se tengan que reincorporar, ¿ya? Para que lo tengan presente también. En este caso, como es de pleno derecho, es el empleador el que a través de una declaración jurada realiza los actos y además carga la información a la página de la FCE y genera todo el flujo de información para que los trabajadores reciban este dinero. Es importante hacer presente que no se va a requerir que los trabajadores que se vean afectos por esta medida concurran personal y presencialmente a la FCE. Es sumamente importante. Acá la idea justamente es la contraria, que para ellos, si bien les va a afectar el monto que van a recibir, no tengan que realizar nada distinto a lo que habitualmente tengan que hacer y por el contrario, permanezcan en sus casas, que es parte de la razón del por qué se está haciendo todo esto. ¿Ya? Y la verdad es que toda esta información debiera hacerse online, la FC debiera tener todo implementado y la verdad que hoy día está en ese proceso, si bien no está todo implementado de lo que implica este sistema, esta ley, sí se está haciendo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos en que no obstante estar el empleador con muchas bajas, sin la posibilidad práctica de abrir porque no tiene ventas, pero no existe un acto de autoridad? Y justamente la ley da una segunda alternativa, ya no por un acto de autoridad, no de pleno derecho, si el empleador se ve la necesidad y lo puede hacer, lo que tiene como opción y como alternativa por la ley es pactar con los trabajadores directamente a través del mutuo acuerdo la suspensión de los efectos del contrato. Y acá, en este caso, como les digo, pongamos en el mismo caso de Las Condes. Yo les dije que hasta el día de hoy está con cuarentena, pero esta cuarentena se hace mañana. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores y aquellos locales que a partir de mañana eventualmente debieran poder abrir y por lo tanto los trabajadores concurrir a sus locales? ¿Qué pasa por un lado si el empleador como tal sabe que el abrir le va a significar de todas maneras un gasto y que a propósito de que las ventas a lo mejor no le van a remontar, le conviene más mantener cerrado? Y los trabajadores que a lo mejor van a decir, bueno, me sigo exponiendo viajando y les convenga, bueno, la ley les da la posibilidad que aun cuando no se dé los casos del acto de autoridad de pleno derecho, igual se puedan suspender los efectos con los mismos efectos y las mismas consecuencias, pero esto requiere un mutuo acuerdo.
esto requiere que se firme un anexo de contrato y esto requiere la voluntad de ambas partes, no como el caso anterior, esto tiene que ser expreso y como les decía yo, tiene que además contar por escrito y con el consentimiento del trabajador. ¿Ya? Y aquí va a depender mucho de la forma en que se negocia esto directamente. Si el trabajador entiende bien y acepta, se accede a los mismos beneficios y todos los demás requisitos son los mismos. Acá lo importante de entender es que la forma de pactar esto va a depender de cada caso y que obviamente teniendo en vista la buena relación laboral debiera preferirse a tener que forzar a que se reabra o eventualmente a la desvinculación por necesidades de la empresa. ¿Ya? Por un lado por el riesgo de salud para los trabajadores y por otro lado por el efecto que puede traer a los empleadores de tener que desvincular a la gente, ¿ya? Y sobre todo la caja de la empresa. La tercera alternativa es el pacto de reducción parcial de la jornada. Y esta tercera alternativa es bastante distinta a la otra, a las otras dos que yo les dije. Las otras dos, que una es de pleno derecho y la otra es por acuerdo, implican que se suspendan totalmente los efectos del contrato. Acá no hay una suspensión, sino que hay una rebaja de la jornada. Y esta rebaja de la jornada lo que implica es que de trabajar de una jornada completa tal cual se tenga pactada, por ejemplo, 45 horas semanales, reducirla hasta un 50%, es decir, hasta, por ejemplo, 23 horas semanales. ¿Ya? La gracia de esto, y solamente eso y no más que eso, es que debe ser por mutuo acuerdo. Acá no aplica de que el empleador lo imponga al trabajador. ¿Ya? Tiene que ser de mutuo acuerdo, y en este caso además la ley impone requisitos para poder acceder. Son 4 requisitos que vamos a ver a continuación, y que si no estamos en el menos uno de estos 4, no se puede acceder, por mucho que tengamos la intención, por mucho que queramos, por mucho que exista mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo no es suficiente, debe cumplirse los demás requisitos. La razón por la cual acá se ponen más requisitos y que es más complejo acceder y más riguroso, es porque esta causal además es la que más se puede prestar eventualmente para ciertos malos entendidos y para ciertos engaños, y obviamente que la ley, si bien impone penas y sanciones a los empleadores que mal usan esta ley, igual este es el caso que requiere más fiscalización y que por lo tanto se le imponen más condiciones. ¿Ya? La gracia acá es que reducida la jornada, por ejemplo, al 50%, el empleador lo único que tiene que pagar es aquel monto que corresponde a la jornada reducida, y aquí se pagan todas las prestaciones, incluido cualquier otro bono y asignación que se haya pactado por contrato, pero se paga por la jornada realmente pactada, reducida, y el saldo del sueldo que no se va a pagar por el empleador, hasta un 25% del sueldo se paga con cargo al seguro de desempleo, de la misma forma y muy parecido como ocurre con el caso del pacto de suspensión o de la suspensión de pleno derecho, ¿ya? Con algunos topes que también menciona la ley. Acá, como les decía yo, esto no opera tan fácilmente como opera en el caso de la suspensión, sino que tiene requisitos y son 4 casos distintos que están mencionados acá, que no voy a entrar en el detalle, pero que básicamente son aquellos casos en que el empleador se ve afectado en su operación, ya sea por la baja en las ventas, ya sea porque está en un proceso donde la insolvencia le ha obligado a estar en un proceso de reorganización concursal o en un proceso de asesoría económica de insolvencia de la ley de insolvencia y reemprendimiento, o tratarse de ciertas empresas que al no poder cerrar, ya por acto de autoridad, por ejemplo, porque están exceptuadas, necesitan reducir la jornada y lo pueden pactar. ¿Ya? Y para esto, como les decía yo, esto no es todas las empresas. Si es una empresa de las que no están exceptuadas del acto de autoría, no se pueden acoger a esto. Y les insisto, requiere el mutuo acuerdo, pero el mutuo acuerdo no es suficiente. ¿Ya? Acá hay más requisitos en cuanto a las cotizaciones y periodos de cotizaciones, que además distinguen de si el trabajador tiene contrato indefinido o un contrato a plazo fijo por obra faena. ¿Ya? En primer caso son 10 cotizaciones que se piden continuos o discontinuos con el mismo empleador, y en el segundo caso, si es contrato a plazo fijo por obra faena, son 5 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas. ¿Ya? Y además hay un plazo máximo de duración de estos pactos de reducción parcial, ya que también están acá, que depende si el trabajador está o no con contrato a plazo fijo por obra faena o con contrato indefinido. Los pactos de reducción de jornada parcial, la gracia que tiene es que se suscriben de manera online en la página web de la Dirección del Trabajo. Al día de ayer, 15,
que fue la última vez que me metí, todavía no estaba habilitado el link para hacer esto, pero se entiende que va a estar pronto y la idea es que esto sea digital y sea lo más óptimo y lo más rápido posible, ¿ya? Y todo lo que hemos dicho son beneficios que vienen con cargo a fondos fiscales, por lo tanto la ley también se pone en el caso de que tenga que fiscalizar, le da a la Dirección del Trabajo el rol de fiscalizador, y además, no solamente por iniciativa propia, sino que además las partes pueden concurrir a la Dirección del Trabajo para denunciar incumplimientos de esta ley. Importante que no solamente el empleador responde como persona natural con las sanciones civiles y penales que correspondieran, sino que también la empresa. Se crea una figura nueva de responsabilidad penal de la persona jurídica a la persona jurídica empleador que hace el mal uso de los términos que señala la ley de estos beneficios. ¿Ya? Y eso, creo que estamos con el tiempo súper justo. Espero que tengamos momento para preguntas y espero haber sido lo más claro, preciso y conciso con la explicación. Súper, muchas gracias, Pablo. Sí, muy, muy preciso. Muy bien. Me Déjame encantó. ahí. Vamos entonces a pasar a la sección de preguntas porque nos llegaron muchas preguntas. Así que voy a checar un poquito aquí. Ya, súper, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Me escuchas bien tú? Sí, súper. Ya. Vamos con las preguntitas entonces. Primera pregunta. Frente a las resoluciones de dirección del trabajo, ¿se puede aplicar despidos aduciendo situación de fuerza mayor o caso fortuito? ¿Bajo qué artículo? Súper importante. La misma ley dice que no se puede, y esto fue algo muy controvertido y que mucha gente dijo que iba a pasar, pero no se puede, no lo pueden despedir por fuerza mayor o caso fortuito. La ley expresamente lo dice, pero ojo, fuerza mayor o caso fortuito aduciendo razones relacionadas con el COVID-19. ¿Ya? Muy importante, se deja fuera esa causa. Súper. Tengo 8 meses cotizados desde la última vez que cobré el seguro de cesantía. Y en la página AFC me aparecen cotizaciones insuficientes. ¿Qué puede ocurrir en mi caso? No se preocupen que cuando se le agoten los fondos o sea, si cumplen con los requisitos para acceder a este beneficio, ocupan todos sus fondos, aunque les sean insuficientes para lo que ustedes tengan proyectado de suspensión, porque una vez agotados los fondos de la cuenta individual, se pasan a ocupar los fondos de la cuenta del Pilar Solidario. Así que si no tienen fondos suficientes, no es problema para este caso. Perfecto. ¿Qué pasa con aquellos que tienen contrato de media jornada? También aplica en las proporciones de sus propios sueldos, ¿ya? Ahora, si tienen media jornada, no pueden acogerse al pacto de reducción porque ya no les permite reducir a más del 50%, ya no les permitiría, Claro. ¿ya? Pero en relación a la suspensión, aplica de la misma forma. Perfecto. Me finiquitaron con fecha 30 de marzo. Tenía contrato indefinido, solo 10 meses. ¿Puedo cobrar el seguro? Lamentablemente, puede cobrar el seguro, pero por el desempleo, no acogerse a los beneficios de la ley de protección del empleo, porque al estar finiquitado ya no existe la relación laboral. Claro. Muy buena pregunta también. ¿Cómo le comunico a los trabajadores de la suspensión temporal de sus labores? Si todos están en cuarentena, ¿la notificación por email es válida? ¿Qué pasa si el empleado no responde o se niega a acatar la suspensión? Mira, sí. Acá, dado que la suspensión ocurre de pleno derecho, no se requiere, estamos hablando de la suspensión de pleno derecho, cuando ocurre de pleno derecho, el contrato se suspende aunque los trabajadores no lo quieran. Por lo tanto, no se requiere el consentimiento del trabajador, pero sí que se lo notifique. Y ahí la forma más expedita que tenga el empleador y a su criterio queda que ojalá se cerciore de que todos se enteren y que nadie quede sin enterarse por lo mismo para evitar que salgan de sus casas y concurran innecesariamente a su lugar de trabajo. Ya la suspensión, si es que ocurre de pleno derecho por acto de autoridad, no requiere el consentimiento del trabajador para que ocurra esta suspensión, pero el empleador tiene que avisarlo, informarlo con los medios y las vías formales que tenga la ley, si no, y si le queda la duda si le llegó o no la comunicación, ojalá tuviera la buena voluntad y hiciera el trabajo y cerciorara que efectivamente todos están informados. No, súper. Si mi empleador reduce mi jornada laboral, entiendo que se rebajaría el 50% de mi sueldo. La duda que tengo es si se toma el sueldo base solamente o se toma sueldo base más gratificación para sacar el 50%. Ya, mira, acá es muy buena la pregunta porque tiene varias subpreguntas. Primero, el empleador no puede rebajarles el sueldo sin que ustedes estén de acuerdo, porque este es un pacto. ¿Ya? Y como tal,
tienen que estar ustedes de acuerdo y obviamente firmar el anexo respectivo. En segundo lugar, las reducciones de todas las prestaciones de manera proporcional, por lo tanto todo se reduce y las gratificaciones y todo lo demás se calculará sobre la base de lo que dicta la ley, ya porque la gratificación es una proporcionalidad que dependiendo de cómo esté pactada la gratificación por contrato, hay dos formas, está la garantizada, pero también está la del artículo 47, entonces dependerá de la que tengas pactada, pero se calcula según cómo quede la jornada tras la reducción. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué documentos deben consignar los empleadores para proceder con la suspensión temporal? En la medida que sea de pleno derecho, una declaración jurada y acceder a la página de la dirección de la AFC para hacer las declaraciones, que ahí es bastante auto ejecutable, por así decirlo, y en el caso de que exista de común acuerdo, además adjuntar los anexos. No tengo muy claro cómo se va cómo se llama, a implementar eso. Hasta el día de hoy lo que está implementado es el dar el aviso de que nos vamos a acoger al beneficio. Después la implementación del 1 a 1, entiendo que también se va a cargar directamente y todo cargo del empleador. ¿Ya? Ojo que la ley decía que los que se querían acoger a este beneficio a contar del mes de abril tenían que hacer una constancia hasta el 15 de abril. Si hacen la constancia a partir del día de mañana, ya implica que se acogen a partir de mayo. Claro. ¿Ya? Súper. A los trabajadores que realizan teletrabajos, ¿el empleador le puede bajar sus remuneraciones unilateralmente? Muy buen punto. Si alguien sigue trabajando, es en virtud de un pacto de continuidad y el teletrabajo también es una forma de, aunque no haya acto de autoridad, también es un anexo. También la ley de teletrabajo habla de acuerdo. Ya si por acuerdo se teletrabaja, todas aquellas prestaciones del contrato que se quieran modificar requieren el consentimiento del trabajador. Es decir, no se puede modificar unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador, ya sea porque se le quiera cambiar la jornada, la remuneración u otras de sus prestaciones. ¿Ya? Siempre requiere el consentimiento en caso de reducción de jornada o de teletrabajo. Los pactos o sea, cualquier cambio de los elementos esenciales del contrato de trabajo requieren el consentimiento expreso del trabajador. Seguimos con la siguiente pregunta entonces. Dice, mi empleador quiere que personal le entregue una renuncia voluntaria. Según el contador, con el finiquito es la forma de nosotros entremos en la ley. Yo creo que está mal informada y tenemos dudas de que la AFC nos pague como está especificado en la ley. Claro, justamente la ley lo que promueve es la continuidad y protección del empleo, y si ustedes firman un finiquito, se produce el término de la relación laboral. Entonces, obviamente que aquí o hay una mala información u otra intención, pero no, para efectos de la suspensión de los efectos del contrato, si es por acto de autoridad, no requiere que firmen nada, es un aviso del empleador, y si es por común acuerdo, se firma un anexo, un documento que en ningún caso es la renuncia ni un finiquito. ¿Ya? Súper. ¿Qué sucede luego de acogerse a la ley y utilizar los fondos de la cuenta individual de AFC? Si el empleador a los meses siguientes desea poner cese al contrato de trabajo, ¿no tendré ahorros acumulados por cesantía disponibles para cobrar? Efectivamente, al consumirse los recursos se produce ese efecto y ahí vamos a tener que ver efectivamente si se dan o no los requisitos para que cobre el seguro de cesantía, y lo importante es que la ley va a haber previsto al menos que el contrato dure lo más que pueda durar, pero se consumen los fondos efectivamente y ahí si es que se produce probablemente una situación más generalizada, capaz que hasta salga alguna otra ley, algún otro incentivo, pero efectivamente no cambia la forma como se usa el seguro después en relación a sus requisitos de capitalización y todo lo demás. Eso es bien específico. ¿Ya? Perfecto. Si el empleador declara o no y no paga las imposiciones de marzo 2020 en adelante, ¿el trabajador puede acceder a los fondos de cesantía solidario si hay suspensión de contrato de trabajo? Mira, la ley justo lo único que le pide al empleador es que pague eso, por lo tanto tiene que declarar y pagar. Si la práctica declara y no los paga, es algo que yo no tengo muy claro si la ley lo define de manera tan clara, porque la idea es proteger el empleo. Si el empleador no lo pagara y por eso no se le pagaran a los trabajadores, se generaría un efecto bastante no deseado. Entonces, yo esperaría que no fuera el efecto, pero la ley le exige el pago al empleador de esas prestaciones. Súper. Para el cese de contrato transitorio para mí, empleada de casa particular, ¿debo tener el finiquito o cese de contrato? Yo estoy en Villa Alemana y mi trabajo en Santiago.
¿Debemos firmarlo la señora y yo en una notaría? Gracias. Sí, súper importante. Si es empleada de casa particular, tampoco tiene que renunciar ni firmar un finiquito, y para acogerse a esto se va a los fondos que tiene en su cuenta, ya no de la AFC, sino que de la AFP, porque tienen un sistema especial y particular. Y ahí basta que se firme un anexo si es que es una suspensión de mutuo acuerdo, y si está en el caso de pleno derecho, que ocurre por el solo Ministerio de la Ley, no es necesario que vaya a una notaría a firmar. Si es un anexo, que se firme, ya sea manifestando su voluntad por los medios que permite la ley, ¿ya? Pero no renuncie, no firme un finiquito, ¿ya? Para acceder a los beneficios de esta ley, Sí. ¿ya? Súper. Soy trabajador informal. ¿Puedo optar a algún dinero del Estado? Lamentablemente, los requisitos de esta ley exigen que exista contrato de trabajo, cotización, afiliación al seguro de desempleo y las cotizaciones que pide la ley para cada caso. Por lo tanto, esta ley no está haciéndose cargo del caso de los trabajadores informales que no cumplen estos requisitos, lamentablemente. Sí. Súper. Vamos con las últimas 3 preguntitas que nos Ya. quedan. Dice, los independientes que tenemos trabajadores, pero no tengo ventas con facturas, solo boletas honorarias. ¿Puedo suspender el contrato con los asistentes? Si los asistentes tienen contrato de trabajo con este independiente, y los asistentes, además de tener contrato de trabajo, tienen afiliación al seguro de desempleo y además tienen las cotizaciones que pide la ley, claro que se podrían acoger, y por lo tanto habría que ver si estamos en un caso donde su empleador puede o no acogerse a la suspensión de pleno derecho, y si no puede por pleno derecho, tendrá que ver caso a caso un pacto de suspensión. Pero claro, aquí más que la situación del empleador va por el lado si es de pleno derecho o requiere mutuo acuerdo, pero en relación a los trabajadores, requiere contrato de trabajo, afiliación al seguro de desempleo y las cotizaciones mínimas que pide la ley para cada caso, ¿ya? Súper. ¿Cómo se calculará el pago de leyes sociales e impuesto a trabajador que se acoja a suspensión de sueldo? La ley dice que tiene que pagarse, la ley establece el mecanismo, y ahí no va a ser problema, que cada empleador lo va a ver bien en su momento al armar sus liquidaciones, que son las cotizaciones de AFP de salud, la proporcionalidad que les dije de accidentes del trabajo. Eso yo más que responderlo ahora, le diría que cada uno lo vea con sus propios contadores, sus propios asesores de remuneraciones, porque también van a haber instrucciones para eso, ¿ya? Y cada caso es distinto y es especial, es específico, pero son solamente esas prestaciones que la ley señala, ¿ya? Vale, súper. Última pregunta. Si la empresa que trabajo no ha cerrado, ¿puede cesar mi contrato y que me pague el Estado mi seguro de cesantía? A ver, si la empresa no ha cerrado, y por lo tanto significa que está exceptuada el acto de autoridad, se podría pactar, pero de común acuerdo, la suspensión del contrato. Espero que esté interpretando bien la pregunta. Es decir, y eso es un caso que pasa mucho, no se puede acoger de pleno derecho, porque si bien hay un acto de autoridad, están exceptuadas, eso significa que no hay suspensión, pero la empresa puede pactar de mutuo acuerdo la suspensión. Muy importante también. O si es que se dan los casos y cumplen los requisitos, algunos requisitos, pactar la reducción de la jornada. Súper. ¿Ya? Muchas gracias, Pablo. Te pasaste. Esas son las preguntas que ustedes mismos nos mandaron a nosotros en Ubox. Así que muchas gracias, Pablo, por todo tu tiempo, por explicarlo todo de forma muy eficiente, muy rápida y muy clara también para que todos lo podamos entender. Así que muchas gracias por contar aquí en esta iniciativa. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Espero haber respondido de manera correcta para ustedes, para cada caso, las preguntas, y además espero que la explicación haya sido clara. Ahí quedo muy a su disposición para lo que requieran. ¿Ya? Muchas gracias y buenas Hermoso. tardes. Muchas gracias, que estén bien. Esperamos que esto les sirva, sea de mucha utilidad para ustedes. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.